Televidentes, un feliz noche y buongiorno del nostro programma Bonoci Corsau. Un placer inmenso para nos compartir con vosotros un programa interesante. Hoy nos quiero aprovechar de nuestra introducción, de llama Bombini, Nature Stanco, ayer anoche ha resultado ganador del premio Edgar Cipriano. Ayer era como día de músico, Amaca tiene una reunión. Lamentablemente, para compromiso en el trabajo, no puedo asistir, pero nos agradecí inmensamente a nuestro amigo Nandi Amac para la invitación, para entrega del premio Edgar Cipriano y también para así compartir una fecha así importante para nuestra comunidad musical y artístico de Corsau, entrega del máximo galardón que Corsau está entregando a los artistas, para lo que te trata música, a los cantantes, y están con el resultado ganador del premio aquí, nos máximo felicitación. Hoy noche nos estamos ahí para compartir un tema importante. El día aquí nos dura tomar nota de cantidad de sangura producto de aguacero, cantidad de lluvia, de aguacero, de agua que tiene parada en diferentes lugares, tanto público como en la casa de gente, apone que la proliferación de sangura está bastante grande. Siempre en la temporada de aguacero, nuestras autoridades y nuestras comunidades, diferentes asociaciones, siempre están bien delante con una llamada para así tener cuenta que el bruimiento de sangura está de mayoría de viaja na lugar que nos permitir acumulación de agua y consecuentemente el bruimiento de sangura. No está conocido en el mundo, Corsau, bueno, diferentes lugares del mundo está pasando de una situación grave para lo que te trata aguacero. Y obviamente esta tres es su consecuencia. Nos ha reparado que tiene alguna publicación internacional también camina de vina y proliferación de sangura y también de mosquita que un vez aquí nos va a nos invitado a ver si ta familia no está, si también es un coso, si también es un bestia que te queda contaminado, pero en todo caso Aedes aegypti, que es sangura que transmitir maleza de dengue y que está sumamente peligroso, también está proliferando. Y Corsau no te queda una excepción. Entonces, ahí cumpliendo siempre con nuestra responsabilidad y trae información ahora que está necesario, nos tiene junto con nosotros, nos donde el título de nuestro advisor, nuestro asesor médico, doctor César Ponce, que está un epidemiólogo y microbiólogo, radicado en Corsau y con una experiencia más grande y ribe terreno aquí, y que siempre nos tengo que agradecer, doctor Ponce, su disponibilidad para acompañarnos ahora que está necesario, para así orientarnos comunidad, riba tema que tiene a ver con salud pública. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Una vez más, gracias por haber estado disponible, como siempre, para compartir con nuestros televidentes esa información tan importante que a veces nos preocupa. No, con todo gusto y gracias a ti por la invitación. Un placer. Y bueno, como tú lo has dicho, vamos a hablar de una preocupación que es el dengue. Sí. Y otras enfermedades virales transmitidas por sangura. Uh-huh. Entonces, estamos repitiendo. Sí. Porque estas enfermedades también repiten cada cierto tiempo. Tienen sus ciclos. Y entonces, con cada ciertos ciclos, también tenemos que recordarle a la comunidad los riesgos y las medidas de prevención que deben tener para evitar estas enfermedades. Ya. Doctor, eso que yo hice mención en el comentario introductorio de el zancudo normal. Por ejemplo, a veces en la oficina yo tengo a veces la visita de zancudos, y muy especialmente en horas de la tarde-noche, pero son unos zancudos negros. Mi escritorio es un gris muy claro, casi blanco, y a veces me toca hasta matar los zancudos en el escritorio porque son bastantes que llegan en la hora de la noche. Dejan incluso como un polvillo cuando uno los mata. Pero son grises, oscuros o negros. En Venezuela nosotros llamamos a la Aedes aegypti el patas blancas porque tiene como unos anillos, renchinan,
den su pata en blanco, Sí. entonces que maneja un estrepi preto, blanco. ¿El Aedes aegypti y el zancudo tradicional es el mismo animal? No, son dos, tenemos Son dos. dos. Uno que está clasificado como Culex y el otro son los Aedes. Los dos pueden transmitir enfermedades. Ambos transmiten enfermedades. Pero no la misma enfermedad. No la misma ¿verdad? enfermedad. El Culex usualmente transmite otras enfermedades, si no me equivoco, o si recuerdo bien, un virus que se llama el virus del Nilo del Oeste, que está diseminado por toda América e incluso en las islas del Caribe. Y lo que más nos preocupa ahora es lo del Aedes aegypti. Y también hay otra familia, un primo hermano que se llama Albopictus, que también puede transmitir. Principalmente lo que estamos viendo ahora por los análisis epidemiológicos, transmite dengue, el virus del dengue, pero también puede transmitir el virus del chikungunya. Recuerda que tuvimos una epidemia hace unos años, y también puede transmitir el virus del Zika. Del Zika también. Sí. Oh. Ahora, doctor, nosotros vimos una publicación, incluso usted también me hizo llegar una publicación que da cuenta de ya en nuestra región caribeña, ampliando un poco el espectro de nuestro Caribe y yendo un poco más hacia tierra firme. Por ejemplo, en Colombia y Venezuela se han registrado casos de dengue, incluso algunos de ellos con mortalidad. ¿Hasta qué punto el dengue realmente debemos verlo como una... No estamos tratando de crear ningún tipo de pánico. Hasta el presente nosotros tenemos un excelente manejo en lo que es salubridad y creo que eso lo ha demostrado el resultado de la pandemia del COVID-19. Pero eso no quiere decir que los ciudadanos no debamos actuar de forma preventiva y por eso la presencia del doctor Ponce con nosotros, ya que hemos tenido una experiencia muy positiva a lo largo de toda esta relación de años con el doctor Ponce y nuestro programa, dando consejos que tienen que ver con el comportamiento de la sociedad ante estos riesgos. Pero doctor, el caso, por ejemplo, del dengue, muchas veces hay gente que no lo toma en serio, ven el dengue como una gripe fuerte, pero según las publicaciones que hemos visto, el dengue está generando mortalidad. Incluso se habla de un dengue hemorrágico, no siempre, este año no he leído nada del dengue hemorrágico, pero ¿qué nos puede decir entre el dengue y el dengue hemorrágico? ¿Son dos enfermedades diferentes? ¿Y cuál es el registro hasta ahora del índice de mortalidad en nuestra región caribeña? Bueno, lo que ocurre es que, como en la mayoría de las enfermedades, muchas personas no tienen síntomas o tienen síntomas leves. Eso es claro para todas las enfermedades infecciosas. Pero eso no quiere decir que esa persona no pueda transmitir a través del changura el virus a otras personas, a otros convivientes. Esa es la primera parte. Entonces, lo de la clasificación es de acuerdo a la severidad de la enfermedad, ¿verdad? Incluso ya muy poca gente habla de dengue hemorrágico porque ese es un diagnóstico que se hace más clínico en el hospital. Entonces, si los hospitales no reportan, nosotros no podemos no saber. El laboratorio no hace diagnóstico de dengue severo, de dengue hemorrágico. El laboratorio simplemente dice, está infectado por dengue. Ya, ahora, la sintomatología clínica es que da la otra clasificación. Ok, permítame interrumpirle un segundito para aclarar una duda que tengo. ¿El dengue hemorrágico es un estado donde el dengue normal se agrava o es otro tipo de dengue? No, es un estado donde el dengue normal se agrava. Ok. Entonces también hay llaman dengue severo, y dentro del dengue severo está el síndrome de choque dengue, que es el que más mata a las personas. Pues en mi experiencia previas en Colombia, donde manejé muchos casos de dengue, veía muy pocos casos de dengue hemorrágico. Porque depende de la clasificación o el criterio que tú utilices, ¿verdad? En algunos, o inicialmente se usaba que si la persona tenía las plaquetas por debajo de 100.000, ya se clasificaba dengue hemorrágico. Pero esas personas a veces nunca presentaban una manifestación hemorrágica. Correcto. Pero lo que sí estamos seguros que lo que es más peligroso y mata más a la gente es el síndrome de choque dengue,
porque es un compromiso sistémico generalizado del organismo y como todo síndrome de choque se baja la presión, los órganos, la presión sanguínea y la irrigación sanguínea en todo el cuerpo y los órganos vitales sufren deterioro porque no tienen suficiente oxígeno. Ya. Es algo sumamente importante saberlo, porque enseguida voy a hacerle otra pregunta al doctor que tiene que ver con eso, con esa expresión o estado de choque que puede ser generado por cualquier factor y muchas veces nosotros no tenemos mucho en cuenta eso. Doctor, hablando de el contagio, hemos aprendido mucho y todavía hay quien respeta y hay quien irrespeta y hay quien se mantiene en la línea media las reglas, las normas de prevención mínimas del COVID. Porque si bien es cierto que hoy día no estamos aplicando las medidas al máximo en cuanto a distancias físicas, como la llamo yo, no distancia social, en cuanto al tapaboca, en cuanto al lavarse las manos, mucha gente ha bajado un poco la guardia. Todavía conservamos ciertos aspectos. Hay lugares, por ejemplo, donde todavía se conserva la regla del uso del tapaboca. Hay gente que tiene la precaución de lavarse las manos. Pero en el caso, por ejemplo, del dengue, aunque uno tenga distancia social, esa distancia social o esa distancia física no la respeta el zancudo. Aunque uno se lave las manos, eso no lo respeta el zancudo. Aunque uno use tapaboca, eso no lo respeta el zancudo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en cuanto a la prevención del dengue? Sí, las medidas de prevención son diferentes, ¿verdad? Porque incluso hay informes de que un zangura puede volar hasta 1,5 kilómetros. Entonces, imagínese, puedes estar aquí, un paciente infectado, el zangura lo pica o lo muerde, adquiere el virus y después lo va a transmitir a otra persona, lejos si tiene la capacidad de transportarse. Pero ahora, ¿de qué depende eso? Si el zangura se queda tranquilo en nuestra casa o se va, de las condiciones ambientales que tengamos dentro de nuestra casa, los depósitos de agua y todas esas cosas. Correcto. Entonces, las medidas de prevención es principalmente evitar que el zangura te pique. Correcto. Hay varias maneras de evitar que el zangura te pique. Las cosas más simples. Esta mañana yo bajé el vidrio del carro para preguntarle algo a mi esposa antes de salir de casa y se metió un zancudo en el carro. Yo no sé de dónde venía ese zancudo. O sea que aunque yo pueda tomar muchas medidas, siempre uno está en riesgo. Y lo traes acá más o menos 14 kilómetros y aquí exacto. lo puedes liberar. Y aquí se salió del carro. Comienza a diseminar la enfermedad. Es así sí. como se plama la enfermedad, como dicen. Sí. Usted acaba de decir algo, doctor, que yo se lo quise preguntar a la señora Gisette Seferina en estos días que estuvo con nosotros en otro programa y se me fue la idea. Llegó el momento del final del programa y la idea se me escapó. Porque lo escuché a usted y la escuché a ella hablar varias veces de que el zancudo muerde. ¿Eso es correcto? Bueno, eso es una discusión semántica, si muerde o pica. Ya. Pues tentativamente, porque es una traducción, en el inglés dice bite, un mosquito bite. Okay. Pero ¿cómo traduces? Si no tiene dientes. No tiene boca, no tiene dientes. Sí. Entonces otro dice, tampoco tiene un pico, como unas aves o esas cosas. Pero el asunto, bueno, una agresión del zancudo que introduce el término técnico. Y aquí no se puede decir como se dice en Venezuela, porque nosotros, o sea, en Venezuela nosotros que tiene una puya, ¿no? Y entonces aquí tampoco se puede decir eso, porque tiene otro sentido. Pero, pues realmente el zangura lo que tiene es como si fuera una aguja, sí. Una aguja hueca, sí. Como las que usamos para poner medicamentos. Sí. Entonces, él introduce, esa se llama la probóscide técnicamente, en la piel, secreta una sustancia. Él inyecta algo. Una sustancia que es un poco anestésica, para que tú no puedas responder, no sientas, entonces no lo vas a eliminar, no lo vas a matar. Y a su vez comienza a absorber sangre. Por eso es que se dice de que los únicos que pican son las zanguras, no los zanguros, son las hembras. Las hembras, porque ellos necesitan sangre para poder reproducir sus huevos y
poder mantener la especie. Oh, ok. Por eso un Sangura, como los hombres nos dieron el Día del Hombre, de los santos, sí. Inocentes, no somos ningún riesgo. Está bien, eso no lo sabía yo, importante. Ahora, doctor, obviamente nos queda un recurso, el repelente, que es aconsejable. Eso sí lo comentó la señora Ceferina en aquella ocasión, de que el repelente, de que no se deben escatimar en los precios, porque mientras de mayor concentración, obviamente mayor precio del repelente de insectos, mucho más eficaz para combatir la presencia del zancudo con nosotros. No sé si los repelentes que echan humo o que se pueden poner en el ambiente, ¿cuál es la recomendación en ese sentido? Y ya vamos a la otra parte de la prevención, que es la eliminación de posibilidades de depósitos de agua, pero en cuanto a la repelente, al uso de repelente. Bueno, ahí mi concepto como repelente es el que usamos en la piel, ¿verdad? Para que pueda el Sangura no se atraiga por nuestro olor humano o diferente. ¿Eso es lo que atrae al zancudo? Sí, el olor. Okay. Ellos siempre tienen algo de olor. Y entonces lo que busca el repelente es eso, que el Sangura no se acerque. ¿Sí? Entonces hay diferentes tipos de repelentes. Yeah. Hay algunos con productos naturales, con eucaliptos, otros elementos naturales. Yeah. Pero es importante hacer la claridad. Cuidado con los niños menores de 2 años, de 3 años, porque los mismos Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, los famosos CDC, ellos recomiendan repelente y sobre todo a sus viajeros, los que están, aun cuando ellos también tienen en la zona de Florida y del Golfo de México, tienen muchos zanguras y también pueden haber casos de dengue y otras enfermedades virales transmitidas por zancudos, pero sí recomiendan que hay que tener cuidado. Incluso dicen no usar en niños de menos de 2 años, 3 años. Entonces, lo recomendable siempre es ver la etiqueta del producto y cuáles son las contraindicaciones. Entonces, para los niños habrá otras formas de evitar que el Sangura lo pique o lo muerda y no sabe. Sí. Ahora, doctor, hay tradiciones en los pueblos y Curazao no escapa. Hay gente que el otro día había una señora en un lugar y había zancudos. Ella dijo que como no había repelente, ella se iba a poner perfume y agarró su perfume y se puso perfume. Y ella dice que eso le funciona. Hay otra gente que tiene la costumbre de ponerse aguas comerciales que venden y dicen que le funciona, o alcoholado, o cualquier cosa de estas. Cualquier producto que tenga alcohol y que tenga algún olor fuerte puede colaborar en ausencia de un repelente, o el repelente tiene la química necesaria para ahuyentar al zancudo. Bueno, los repelentes, pues lo que nos informan los científicos, los investigadores, son los más específicos para eso. Correcto. Pero si una persona mira que eso le está funcionando, yo no veo la razón por qué. Okay. Incluso los dermatólogos, no sé si aún lo siguen usando anteriormente, hay una enfermedad que se llama prurigo por insectos, que generalmente se da posterior a la picadura de los anguras. ¿Qué es prurigo? Prurigo es como rascamiento, salpullido. Algunas personas hacen una especie de alergia a la picadura del Sangura y comienzan a rascarse, porque es el famoso prurigo. Y en ese tiempo, o hace mucho tiempo, y todavía creo sigue vigente, los dermatólogos recomendaban la vitamina B1, que es la tiamina, porque esa se elimina por la piel y tiene un cierto olor característico y eso parece que repele a los zancudos. Okay. Bueno, interesante, porque todo lo que podamos hacer en función de ahuyentar el riesgo es válido, es valioso, siempre y cuando no tenga contraindicaciones, ¿no? El otro día vi una señora que decía que ella en su casa ponía conofló, que ponía ajo y que ella ponía un platico con 3, 4 ajos cortados en cruz y eso ahuyentaba los zancudos y hasta las moscas. Pero yo no me imagino una persona untada
con ajo para salir a la calle es difícil. Ahora, doctor Ponce, el hecho de que tengamos la presencia de ese riesgo, habíamos hablado en el comienzo el asunto de la mortalidad. Hoy día, si hay alguna vacuna, hay alguna manera de adelantarse a los casos de mortalidad en el dengue, o una vez que él llega, hay que esperar que él decida hasta dónde llega, o hay una medida para contrarrestarlo, para frenarlo. Mira, lo principal es todo es la prevención. En este momento sí hay vacunas, pero vamos a esperar un poquito más tarde. Yo creo que la prevención debe comenzar por eliminar los criaderos que tengamos cerca de la casa. Recordemos cuál es el hábitat de la Aedes aegypti. Domiciliario, dentro de la casa, o peridomiciliario, alrededor de la casa. ¿Sí? Entonces, tú puedes tener los Aedes aegypti en el closet, debajo de la cama, en cualquier parte. Si tienes plantas acuáticas dentro del agua que tienen las plantas, entonces buscan cualquier depósito de agua, por pequeño que sea, y ellos ahí se reproducen y se mantienen. Entonces, lo primero es eliminar los criaderos para evitar el zancudo. Hay unos dispositivos, doctor, yo no quiero ni hacer una propaganda para algo que yo no estoy seguro si realmente funciona, ni tampoco desprestigiar un producto sin saber si en verdad es eficaz. Pero yo recuerdo que en una ocasión vendían unos dispositivos que se les ponía un sobre con un polvo, y no solamente, según lo que propagandaron en ese entonces, yo no los he visto más. Sí sé que hay casas donde todavía existen de aquella, hace algunos años, que trajeron a Curazao. Y decían que eso, cuando el zancudo tocaba esa agua, cualquier otra agua donde él se posara, prácticamente la inmunizaba contra el nacimiento de nuevas larvas. ¿Usted conoce ese producto y es realmente cierto eso? Sí, lo que ocurre es que hay sustancias que son larvicidas, y eso se usa para el control y control biológico. Eso puede tener una sustancia que cuando el zangura pone los huevos, salen las larvas, entonces se matan las larvas. Pero eso también son unas trampas para los zanguras. Ellos se introducen en ese sistema y después no pueden salir. No pueden salir. Entonces es un sistema también para evitar que se siga propagando o que vaya a poner huevos en otros sitios, en otros criaderos. Esa es la primera parte. La segunda parte es, bueno, si bien no podemos controlar todo lo que tenemos alrededor de nuestra casa, porque tú lo haces, pero de pronto tu vecino no lo hace, entonces seguimos igual. Entonces tenemos que controlar para dentro de nuestra casa. Y una de las cosas que algunos no lo aceptan, pero sigue teniendo vigencia, es usar los famosos angeos o los mosquito net que tenemos en las ventanas. O usar toldillos. Pero en alguna ocasión yo comenté eso aquí en Curazao y alguien me dijo, bueno, ¿usted qué cree? Que estamos en África, nosotros estamos más adelantados, eso es de África. No es de África. Toldillo es lo que llamamos un mosquitero que se pone en la cama. Sí. Correcto. Eso es para evitar que cuando tú estás dentro de tu cama, que el zangura así entre a la casa te vaya a picar. Incluso algunos de esos mosquiteros están impregnados con sustancias que matan al zangura o lo repelen. Es importante que veamos esto con seriedad. No se incuba que cosa aquí serio, no sobra. Lamentablemente, nos tinc mil i un cos que nos por prevenir. Nos adrenta de un tempo que minda, si nos da analisar nos comportación, por ejemplo, del tráfico. Si me te voy a mencionar ahora aquí, entre ayer y hoy, cuánto cosma mira del tráfico, que no ha habido accidente. Danke Dios, pero que por haber accidente, para negligencia, para una comportación sumamente irresponsable, sin contar los que sí ha habido accidente, dos trucks volto de una manera inexplicable, en la Rómulo Betancourt Boulevard, banda de consulado americano y banda en área de compañía de seguro, en fin, cosas que está pasando
por prevenir. El accidente no estaba tan anodi si el chofer lo acorre de una manera responsable. Mientras vai gasta tempo di vista, chi come mira, chi come non mira, però lo estava da great se mi porrà conta nel transcorso di casa, per mi in studio, quanto costa mira por poco por avere un accidente. De un carrera, de un rato, anto si nos vai más profundo den e comportación di nos pa cu COVID, pa cu chikungunya, pa dengue que nos papiando cu Dr. Ponce, shonan nos tincu tene e cosa que na serio. Pa sobra e hecho e nota un problema di salud público nel momento nan aquí que nota plama no que me han cu nos no me ser actua preventivo, pues justamente el hecho de nota preventivo, emotivo, pues cosa te envía, ta sali fui man. Por ejemplo, nos salud, nos tiene diferentes campañas que ta roga para gente bien check. Fundación Prevención tiene una campaña para prevención de cáncer na tripa. Caminda não tem que gastar de propaganda, não tem que pôr truque na porta de casa, com voi, com Kiko, para bem, para fazer algo que está por nada, e toch, nós não está bem. Então, hora que nós vamos fazer teste, quando nós avisamos maneira, uma expressão mais triste, mas mais comum, quando nós avisamos não abrir e não cerebec, para isso não tem nada assim. Coisa que por aguardo prevenir, ou ao menos, lo que el doctor avisa constantemente, early detection, es detección temprana de un problema que por qué da reducir. E mesmo cosa, nos está papiando de una situación que nos mester pagatino, pasó no tan necesariamente vos te viva de un caso de hipotoshi. No necesariamente vos me se manera un slopereide en bocas, para vos pensar que vos estás actuando robés. Cualquier depósito, para simple y para lujoso que vos casa portar, e por vida un lugar que me da sangura nanta brui. Entonces simplemente check kiko te posibilidad nangutin y check kiko por suceder un miembro de vos familia si un sangura que tiene capacidad de contagiar con dengue por pica, morde, no se me sabor, un yu chiquito o un gente grande o cualquier de nos mes. La cosa que nos me se tiene cuenta con él. Con permiso de nos invitado, Dr. César Ponce, nos van a cumplir con algún anuncio de nos patrocinantes en el GIS nos back. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes for de setor de mente até com setor de noite para turno serviço nan off patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente orta clapa servibo na e momento que está comini a bo. Wow, será lá para será? Sì, non so se era. Esta comitação tem luna de meu doctor. Ai, Bosquiri, não preocupa. Lá da minha tablita sabra também. Já sabra? Tá, que me prego banhando. Seguro que sim, entre 8h30 e 10h dia. Então nós está prego na casa também. Você está prego na casa, sabra? Claro! E o serviço está grátis. Ai, você está pensando em lugar aqui, você. Ei, você se bom pode chegar lá da meta. Lá da meta chega cerca bom. Piu! Hora de viaje final, tá bom para nós mesmos decidir com que coisa não tem que vai. Regla o assunto na tempo e comodamente financiável para vai tranquilo. Agência Funerária El Señorial está oferecendo à família classe, conforto e confiabilidade na melhor preço riba mercado para você despedir com dignidade. Agência Funerária El Señorial. Profissionalismo e respeito.
Televidente nel nostro back, come si nos programma Bonochi Corsao, una nombre di Agencia Funeraria El Señorial, una organización con una tradición de excelencia para su servicio de nuestra comunidad. Agencia Funeraria El Señorial tiene más de 38 años dando servicio a nuestra población de un momento sumamente crítico, sumamente difícil, manera pérdida de un ser querido. Y también el trámite como se queda así, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social, médico, higiene, todo el detalle en la drenta de en función ahora que algo así va a suceder, para algo que va a ser entregado en manos responsable y con profesionalismo, que está casualmente experticio de El Señorial, lo que está así importante su servicio aquí. Además de ese, el concepto que siempre nos está dando en cada caso de respeto. Respeto para quelle regole, respeto para quei difunto su memoria, para la familia, para i visitanti, lo cual está sumamente importante de un caso así. Además, nos tenemos Memorial Park y además también nos tenemos un fund que también debe comenzar a preparar cosas en tiempo, paga poco a poco y si algo sucede de una manera inesperada, está completamente respaldada. Agencia Funeraria El Señorial, profesionalismo y respeto. A nombre di Lab de Met, Laboratorio de Médicos, una organización que siempre ha sabido un servicio con nivel de calidad más alto, certificado internacionalmente. Pero además de eso, en el último tiempo, Lab de Met ha flexibilizado su manera de dar servicio. Con, por ejemplo, nós abrimos o gestor de já sabe, tem o gestor de media, nós extendemos horário para assim mais fácil para a atenção de testes de laboratório. Pero además de isso, nós pone um laboratório de embocas. Nós flota blanco, maneira me sai mele auto dan blanco, por Santa Maria Rons Corsau de Lab de Met, também te dembo porticas para assim, bono me se sali, se acaso bono por, se acaso bono que. Facilidad que el Lab de Met ofrece, comodidad de hacer test en la mejor manera. Así no puedes con no solamente confiabilidad que está caracterizando el servicio, pero comodidad y flexibilidad para dar un servicio. Ten a porta de caspa sobra, si vos no vienes a nos, no está llega cerca vos. Lab de Met, Laboratorio de Médicos. A nombre de Bombini Supermarket, un lugar ideal para hacer compras de un ambiente dulce. Es un lugar así compras es un compra antiestrés. Por eso vos ahí Bombini, vos goza de todo, para vos goza de un ambiente dulce y de provecho. Y nos prestan extraordinario, además de frescura de nuestros productos, especialmente en el área de fruta y verdura, que a mí no está recomendable para hacer uso de oportunidad de comprar productos frescos, productos de calidad y, por ejemplo, nos carnicería, nos pescadería, completamente buen surtido y nos personal de tren para dar un servicio optimal para sobra. Vamos a ir a Bocas. En el nombre de Sambil, nos está en pleno temporada de mundial y nos tiene emoción de cada juega en el food court de Sambil. Sambil Arena. Así na mitad llamé, pues el ambiente de Sambil también es cosa que botar en estadio, con alegría de nuestro pueblo, con comodidad de big screen y con el servicio de nuestro food court de lo que bota desea botar en él y el ambiente dulce para así na compartir de temporada de mundial, de en familia, entre amigos, no, pero con comodidad y el dulce ambiente de Sambil, pasó Sambil está más que un centro comercial, además disfrutando cada día temporada de Pascua y fin de año, full bonita decorada, na boa disposición. Sambil, más que un centro comercial. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente a telefone 0800-035 de dia luna para dia viernes, for de setor de mente até com setor de noite para turno serviço off patrão cita. Se você transita para dia sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você combina a bo. Bueno,
vamos a continuar conversando con nuestro invitado, Dr. César Ponce. De manera nos avisan al inicio de nuestro programa ya, está epidemiólogo y microbiólogo, además de ser con una experiencia grande de nuestra comunidad. Lo que está así, Dr. Ponce, conocedor de la realidad local. Pues Opi viaja, o tiene un experticio a nivel general, pero Opi viaja y muy especialmente el asunto en público cambia de acuerdo con la región, de acuerdo con el clima, de acuerdo con cultura, de acuerdo con cantidad de cosas. Nuestra región, doctor, la región nuestra en Curazao, en lo que se refiere a temperatura, humedad, ubicación, el mar o algo, eso tiene injerencia en el comportamiento, por ejemplo, de enfermedades que se impactan con la presencia de la lluvia, por ejemplo, ¿o no? Sí, claro que sí. Y ese es el problema que tenemos ahora a nivel mundial, el famoso cambio climático, que está aumentando las temperaturas del ambiente. Por eso estamos viendo que hay más lluvias. Entre más alta la temperatura, hay mayor evaporación y hay más lluvias. Yo comentaba los otros días que estaba detectando que en Curazao, por ejemplo, cada día el riesgo de huracán está más cerca. Nos avisan que se acerca más el huracán. Hace 14 años cuando yo vine a Curazao. Estamos viendo que está lloviendo más de lo común. Y por lo tanto, si se aumenta la temperatura, los anguras viven mejor, viven más sabroso, más adecuado. Y si hay más lluvias, entonces va a encontrar más depósitos de agua donde poder reproducirse. Y por eso vemos que en cada día en los países donde tienen montañas, por ejemplo Colombia, Venezuela, cada día se detectan casos de dengue a niveles más altos que no se detectaban antes. Porque recuerda que cuando uno está más alto, la temperatura baja, pero como la temperatura está subiendo, igualmente los anguras están subiendo y van diseminando la enfermedad. El tipo de cosas aquí son tan importante para nosotros. Pasó viaja y especialmente ahora que uno tiene red social, no solamente tiene información valiosa, pero también tiene información de gente que usted piensa que su criterio es un que usted cuenta. Pero el tipo de cosas aquí está algo que nos me cerciña. Por ejemplo, el mentaba tasa epide que está más importante. Obviamente, esta verdad, si la temperatura cada día está más alto, esta va a ir más arriba para lo que se trata de aspecto geográfico, de altura, que más grado de temperatura, pero más altura también. Entonces, lugar en camino quizás antes no tenía esa angura y hoy en día esa angura está presente. Es motivo aquí. Entonces, importante para nosotros importante para nosotros es temperatura, nos tiene acordado en el momento aquí, está afectar el bruimiento y la proliferación de Aedes aegypti, que me tiene en cuenta que se también combina con la cantidad de aguacero. Por lo tanto, nos me ser más responsable para cuidarnos familia, Shonan. Eso es importante, cuidarnos familia. Be safe, que no tiene nada rondó de bocas, que canal nan kutin pa fango agua no está tapada, agua no puede depositar arriba sin cubosar, tira un vista arriba ya sabra, ya domingo va a contar rondó de bocas. La sobra está un aspecto preventivo más importante. Doctor Ponce, en los últimos días, usted me decía también hace un rato que hemos tenido presencia, o a lo menos hay el riesgo de que exista chikungunya de nuevo. Sí, incluso hace un par de meses creo que salió un artículo del doctor Herstenblut en donde dijo el chikungunya y el Zika no se han ido, no nos han abandonado. Y de casualidad, mirando los resultados del laboratorio donde estoy haciendo las asesorías, no son todos los laboratorios de Curazao, es un laboratorio solo. Hemos detectado en las últimas 2 semanas casos de dengue, de Zika y de chikungunya. Se pueden detectar por varias maneras. Detección de anticuerpos. La detección de anticuerpos son de 2 tipos. Llamamos IgG o IgG en inglés, y IgM o IgM. El IgM o IgM es el que nos orienta de que hay una infección actual o reciente. Ese
anticuerpo puede durar en circulación 3 lunas, 4 lunas. Okay. De pronto la persona en este momento no tenga la infección actual, pero sí indica que el virus está circulando en la comunidad. Okay. Y llevamos 2 semanas de estar detectando casos de IgM, o sea, anticuerpos tipo inmunoglobulina M, que nos indican que el virus está circulando. E incluso esa es una estrategia de vigilancia que propone PAHO, Organización Panamericana de la Salud, y propone Organización Mundial de la Salud, OMS. Entonces, eso es lo que es una parte de vigilancia para tratar de establecer el riesgo que tiene la comunidad. ¿La chikungunya, doctor, deja secuelas permanentes? Recordemos que el chikungunya produce más que todo artritis. Sí. Y una artritis bastante larga. Ya creo que lo dije en los programas anteriores. A mí me duró la artritis 10 lunas, 10 meses, entonces es importante. Pero yo quería hacer énfasis en algo que es muy importante y tú nombraste hace un momento, que es el early diagnosis o early detection. Sí. Entonces eso es importante para el staff médico, el cuerpo médico, porque si nosotros no pensamos en las enfermedades, nunca las vamos a diagnosticar. Correcto. ¿Verdad? Entonces, sí, ahí dice que el chikungunya de pronto produce más dolor en las articulaciones, que el dengue tiene otros síntomas, que el Zika tiene otros síntomas. Pero ya clasificamos las enfermedades. Algunos no tienen síntomas, tienen la enfermedad, no tienen síntomas leves o síntomas más severos. De modo que clínicamente es difícil identificar si una persona debe decirle, ¿tienes dengue, tienes chikungunya o tienes Zika o cualquier otra cosa? Entonces es un llamado también al cuerpo médico. Primero, que piensen en la enfermedad. Segundo, si quieren confirmarlo por laboratorio, que pidan los 3 test. Esto no es un mensaje comercial, ni porque lo dice Ponce. Es una recomendación que hace Organización Mundial de la Salud, que nosotros tenemos que mirar qué es lo que está circulando realmente. Correcto. Y eso es importante. Por ejemplo, Organización Mundial de la Salud dice, toda mujer embarazada, o que está en su estado de preñez, de embarazo, navarica, como se llama aquí, que tenga fiebre y que tenga un rash o un exantema, algo que tenga en la piel, se le deben hacer ciertos tipos de test. Se le va a hacer sarampi, se le va a hacer rubela, porque tienen problemas de malformaciones congénitas, la rubela, pero no se queda ahí. También dice que tienen que hacerle enfermedades tropicales en las regiones donde estamos en el trópico o subtrópico. Correcto. Y esas incluyen Zika, dengue y chikungunya. Ya vimos anteriormente que el Zika se transmite congénitamente y el muchachito puede salir con anomalías congénitas. En ocasiones nace aparentemente bien, pero desarrolla los problemas hasta 1 año o 2 años después, problemas neurológicos. Los mexicanos hace años vienen detectando dengue congénito. El dengue lo puede adquirir en la barriga y sale con el cuadro de dengue y nadie se imagina que tenga un dengue. Porque ¿dónde lo va a picar un sangura en un hospital si nació en un hospital o algo? Si no hay sangura en el hospital, y es posible que la madre ya venía con la enfermedad. ¿Y son daños neurológicos? Puede ser. Depende del estadio del embarazo. Nadie es 100%. Correcto. Pero vimos, depende del estadio, puede ser daños neurológicos o muerte prematura, o sale un muchachito antes de tiempo, antes de las 40 semanas, por ejemplo.
Bueno, yo creo que es importante que mundo xonan takana con modernismo. Y mes cosco hoy en día no está usa menos papel para su tu cosa va vía de internet. Mes cosco no está así uso de tecnología para nos hacer cálculo, para nos hacer previsión. Mes cosco, doctor Ponce, estaba a mencionar, por ejemplo, el caso de Orcán. Hoy en día nos tiene, dan que Dios ventaja, nos mira adelantar fuerza y velocidad, con un viento está viniendo de nuestra dirección, anticipar. Mes un cos nos por mira anticipar qué riesgo nos tiene y el chequeo médico constante está una responsabilidad de cada uno de nosotros. Nos cinco papia siempre ya cerca con los doctores de casa. Cada cosa que nos está sinti, me un poco día pasado nos tiene un programa a propósito del Día Mundial de Diabetes. Caminda mira que más duele una persona que avisa que ela perde su pierna, ela perde vista, ela perde para sobra e información no llega a se calle. Entonces, si información no está bien, seca nos cinco busquele, nos cinco llega camino de información ta. Y hoy en día, nos tiene gente que talanta de cierto hogar, camina turcos, afortunadamente a Baibón. Entonces, no, mi abuela está dura, mi abuela dura 102 años, mi mamá ha muerto con 92, que no está fuerte, no está salud. Ya vos mire, abuela dura 102, ya, mamá 92, que costa va reduciendo. Quizás está una casualidad, quizás una cuestión de lifestyle, pero hecho, unos grandes, laga tu cosa de man de Dios, imita bon, y no está controlar, y no está tener cuenta que obesidad, no está tener cuenta que diferente estilo de conducta, está así que nos estado de salud, no también es un cosa, es un de nos generación anterior. Entonces, nos tenemos el control de nuestra salud, está de nos man, no de man de doctor de casa. El doctor de casa está ahí para dar una atención, un servicio, pero a vos me se sabe preciso cuánto viaja, cuánto años botinco vos no está controlar tal cosa, cuánto años botinco vos no está controlar prostat, cuánto años dama tinco no así test, tú eres ahí nantín. Para sobra, vos no por la guerra en man de ni un gente, ni de doctor de casa, ni de ninguna organización. Sí, pero me no hay carta, ¿no? Yo, a vos me sentí en tu agenda, en tu teléfono, una cuta, el récord, y vos me soro para cosas en tu mal lugar. Para so picos, también robes, para nos me su falta. Doctor Ponce, últimamente, me tengo 3 personas, conocí cercano, que han COVID. Ma atende que o caso de COVID a trove está tomando lugar. Ha florecido de nuevo, aunque ya sabemos que el COVID y más allá, usted dijo que el chikungunya y el dengue nunca se han ido, el COVID mucho menos. El COVID siempre ha estado allí presente con algunos casos, pero pareciera que de nuevo el COVID está tomando cuerpo o es simplemente una percepción mía. No, es posible. Aun cuando uno haciendo los seguimientos del Instituto de Salud Pública de Holanda, RIVM, ellos dicen que las últimas semanas han bajado. Pero lo que ocurre es que... ¿Y en Curazao? Bueno, a nivel del laboratorio los números de pruebas han bajado. Han bajado. Han bajado mucho. Pero eso no quiere decir que no haya COVID. Dentro de las pocas seguimos detectando casos positivos que hay. Pero no hay alarmante incremento. Eso se debe ver más bien con las estadísticas de los hospitales. ¿Qué tanto es la severidad del caso? La gravedad que requiere hospitalización. Porque al final todas las medidas que se tomaron contra el COVID es para evitar un sobrecupo, un sobrecargo de los hospitales y principalmente evitar la mortalidad. Correcto. Entonces, eso ha bajado tremendamente. Ahora, con la propuesta o los recursos que tenemos del famoso self-test, que tú te puedes hacer tú mismo un test y si está positivo, te quedas en casa. Si tienes la conciencia ciudadana, porque si no sigues... Sí, es importante, eso es muy importante, la conciencia, que hay gente que no se queda en casa. Bueno, siempre...
tenemos el riesgo, ¿verdad? Y por eso hay que seguir vigilando. Vimos Lo que por me allí... preguntabas el otro día de el famoso XBB. Eso le iba a decir, sí, que vimos por ahí una publicación. Bueno, eso es una variante nueva. Dos variantes se unieron y dieron un hijo que se llama XBB. Okay. Lo que están diciendo a nivel internacional, que parece que se transmite más, está evadiendo el sistema inmune, ya sea natural o por vacuna, o sea que, pero no ha aumentado la mortalidad. No ha aumentado. Eso es, yo no te puedo decir si lo va a hacer o no, pero hay que esperar los resultados. Y entonces por eso siempre tenemos que estar pendientes de la vigilancia de nuestros vecinos a nivel internacional. ¿Qué está pasando? Porque recuerda que nosotros somos 160,000 habitantes legales, más o menos, pero la población flotante, ¿cuánto es? Correcto. ¿Cuántos vienen? Además, nuestro nivel de turismo y de migración es muy, muy frecuente y muy elevado, del vaivén de gente, que creo que es una de las cosas también riesgosas, ¿no? Que la gente que llega, la gente que sale, que entra, nuestra gente que viaja y regresa, los que vienen de turistas y traen las enfermedades y lamentablemente muchas veces escapa los filtros, que hoy día, como decía, no son tan estrictos como algún tiempo atrás, que se estaban haciendo filtros muy, muy, muy estringentes. Por eso muchos países han instaurado la famosa oficina de medicina del viajero, y donde atienden principalmente esas personas que van a salir para darle consejos de prevención o cuando regresan, si tienen algún síntoma, para hacer una early detection, una detección temprana de las cosas. Y por eso me animé a venir hoy, porque viendo las estadísticas internacionales y en el caso exclusivo del dengue, siempre teníamos la percepción de que las epidemias de dengue se daban entre 3 y 5 años y inicialmente eran cada 5 años. Viendo las estadísticas de Organización Panamericana de la Salud o PAHO, vemos que en los últimos años se están presentando cada 3 años. Cada 3 años. O sea que se está acortando. La última información que pude revisar, pues tuvimos un año con muchos casos en el 2016. Después lo tuvimos 2019. Y 19 más 3, ¿cuánto da? 22. 22. Y los reportes epidemiológicos es que en el 22 hay mucho más casos que en el 21. En el 21. Que en el año 21. O sea, después del 19, muchos casos comienzan a bajar y de ahora está subiendo otra vez. O sea que vamos a tener mucho más casos. Y sobre todo que las temporadas de dengue, normalmente las temporadas de dengue siguen al periodo de lluvias. Entonces tenemos 2 temporadas de dengue en el año. La época del año en que estamos es la que más se detecta el caso de dengue y la temporada más prolongada. Comienza desde octubre y termina en marzo. Entonces, a partir de con un pico máximo en enero o febrero y después comienza a descender hasta marzo y abril y después viene una temporada cortica a mitad de año. Entonces, ahora estamos en esa fase de que se aumentan los casos de dengue. Doctor Ponce, hemos llegado al final, pero antes de concluir en cortico, ¿cuáles son los posibles signos, los posibles síntomas de la presencia del dengue? Bueno, el principal es fiebre. Como dice fiebre, se llama fiebre dengue, ¿verdad? Fiebre dengue. Algunos después dicen que comienza como un flu, pero después se puede dar que algunos ven que tienen un rash, un exantema, malestar general. Recuerda que en un tiempo le decían la quebrantahuesos porque da dolores musculares y articulares, pero igualmente el chikungunya da también dolores musculares, el Zika puede dar dolores musculares y eso. Por eso es la insistencia a los cuerpos médicos que por favor no pidan una sola muestra, porque normalmente piden dengue. Y si está negativo, entonces, ¿qué es? Perdemos la oportunidad de hacer otros
otros diagnósticos. Correcto. Bueno, doctor Ponce, muchísimas gracias por su información tan valiosa, gracias por su presencia, por haber sacado un ratito para compartir con nuestros televidentes tanta información de interés. Muchísimas gracias. Siempre a la orden. Cada vez que lo necesitemos, estaremos aquí. Muchísimas gracias, doctor Ponce. En verdad, me agradecido por tiempo dedicado a Bosan y a nuestro programa de doctor César Ponce, con su experiencia, para nos tener cuenta, Xonanco, se quita algo que aminda nos responsabilidad tan a primer lugar, tanto para prevención y follow-up de cualquier situación de nuestra familia, mucha quentura, dolor de hueso, tú esa tanta cosa, botín un aliado que te doctor de casa, check cualquier detalle para si acaso o descartar cualquier posibilidad. Un danke especial para vuestra sintonía y tenemos próximo programa.